La historia del Perú es la historia del territorio del actual Perú que abarca desde los restos más antiguos de la ocupación de los humanos hasta nuestros días. Los primeros grupos humanos llegaron hacia fines de la glaciación wiscosiense, el milenio 11 a.C. Como cazadores, recolectores, periolítico, sus descendientes empezaron a desarrollar la horticultura hacia el siglo VIII milenio a.C., periodo arcaico, época en la que también se domesticaron los camélidos sudamericanos y empezaron a aparecer las primeras aldeas. El nacimiento de la civilización en el Perú corresponde a la llamada civilización Caral, cuyo centro más conocido en la actualidad fue la ciudad de Caral, en el valle de Supe, en la costa central peruana. Esta cultura se desarrolló entre 3200 y 1800 antes de Cristo. Es el núcleo civilizatorio más antiguo de las Américas y contemporáneo de otros grandes centros de irradiación cultural del mundo, como Sumeria, Egipto, China e India. Es la época en que surgen las primeras sociedades con arquitectura monumental que tejieron una extensa red de comercio vinculando productos de la Amazonía y las costas ecuatorianas. A partir de entonces se dio inicio a un escalamiento en la complejidad social y cultural de los pueblos de la región, que dio nacimiento a las civilizaciones andinas. Debilitado el centro de poder de la civilización Caral hacia el año 1800 a.C., esta dio paso a nuevos centros culturales en la costa, al norte y al sur. Surgió la cultura Cupsneque y posteriormente hacia el siglo 1200 a.C., año 1200 a.C., la Chavín, un importante centro que articuló las sociedades agrícolas de su época hasta el 200 a.C. El templo de Chavín, de Huántar, fue probablemente un importante centro ceremonial del antiguo Perú, con una influencia extensa. Tal debió ser la importancia de Chavín de carácter religioso y cultural, además de política o militar. Chavín fue sucedida por los primeros estados militarizados de Moche al norte y Nazca al sur, surgidos en paralelo al ascenso de Tiahuanaco en el altiplano. Hacia el año 600 surgió en la zona de Ayacucho la cultura guarí, cimentada en desarrollo de la andenería para el cultivo del maíz, la cual mostró un desarrollo urbanístico y una notable influencia nazca y tiahuanaco. El imperio guarí se expandió progresivamente por los Andes hasta Cajamarca, al norte. Se trata del primer imperio panandino del que se tiene certeza de su existencia, cuyo centro estuvo en la ciudad de Guarí. Hacia el año 1000, el poder político de los guarí se fraccionó, dando origen a varios estados centralistas como Lambayeque y Chimú en el norte y Chincha en el sur. En el año 1438 el imperio incaico inició su expansión hasta dominar a comienzos del siglo XVI a más de 200 naciones andinas, abarcando el territorio más extenso en el hemisferio occidental. La civilización incaica fue la síntesis de todas las culturas preincaicas. Los incas adoptaron y desarrollaron todas las manifestaciones culturales de los pueblos que dominaron. Su mérito principal fue crear un estado imperial cuyo fin era la unificación del mundo andino, pero cuya consolidación definitiva se vio truncada por la invasión española. En el año 1532 empezó la conquista de Tihuantinsuyo por obra de los conquistadores españoles, conducido por Francisco Pizarro, que contaron con el apoyo valioso de muchas naciones sometidas por los incas, como los huancas, los chachapoyas y los cañaris. Esta guerra de conquista finalizó en el año 1572, con la captura y ejecución del último de los incas de Vilcabamba, Tupac Amaru. Acá les presento al último de los incas de Vilcabamba, Tupac Amaru,
primero. 1. ¿Pueden mirarlo? El último de los incas, Tupac Amaru. Ahí está. Esta es una moneda conmemorativa. Esta moneda es del año de conmemorativa, ahí la tienen ustedes, 1821-1971, del sesquicentenario de la independencia del Perú. 5 soles de oro. Una moneda muy hermosa, muy bonita. Miren acá, este escudo, es que es una preciosura. Es una preciosura. 1971. Es una hermosura esta moneda. Ya esta moneda, miren este color de esta moneda más reciente. La otra es de 1971 del año. Esta es de 1972. 5 soles. Es una belleza. Es una belleza tener esta moneda. Miren ese escudo. 1972. Es una hermosura. Vale la pena. Es como viajar. Es como conocer el mundo. Llegar a un país diferente y ver su hermosura, sus paisajes. Así son estas monedas. Nos remontan hacia esas culturas, hacia esos periodos. Miren esta otra moneda. Firme y feliz. Por la unión. Medio sol. 1935. Miren ustedes si no es una belleza poder apreciar estas monedas. Y usted está siendo privilegiado al ver estas monedas. Porque pasan los años y la vida se va como cuando se apaga una vela. Y uno no se da cuenta de las bellezas y maravillas que tenemos. Luego de las guerras civiles entre conquistadores, se dio el definitivo establecimiento del Virreinato del Perú, cuyo organizador fue el virrey Francisco de Toledo. La llegada de los europeos y la era virreinal significó la introducción de la Iglesia Católica y un intenso mestizaje entre españoles, indígenas y negros trasladados en calidad de esclavos desde África. Durante el siglo XVIII, la explotación minera dominó la economía mercantilista del virreinato, especialmente alrededor del Potosí. La implementación de las agresivas reformas borbónicas en el siglo XVIII fomentaron sucesivas rebeliones que desembocaron en la violenta rebelión de Tupac Amaru II. Miren ustedes acerca de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en el año que estamos 2024, del 5 de febrero, en todas estas reformas que están haciendo estos grupos de izquierda, porque es que no es solamente es uno, señores. Ustedes creen que solamente es progresistas. No, son grupos de izquierda. Los progresistas son grupos de izquierda, con sus reformas. Y están viviendo sabroso. En 1780-1781, la invasión francesa en España fomentó las ideas libertarias en el Perú, que declaró su independencia en 1821, pero se consolidó 3 años después en la batalla de Ayacucho en 1824 con la ayuda de los movimientos libertadores del sur y del norte. El inicio de la República del Perú está marcado por la instalación del primer Congreso Constituyente del Perú en 1822. Las primeras décadas de la República se caracterizaron por el predominio del militarismo en la escena política.
Entre el año 1836 y el año 1839, el Perú estuvo unido con Bolivia a través de la Confederación Perú-Boliviana, entidad política que sucumbió ante la reacción de peruanos nacionalistas apoyados por Chile. Mire todo lo que ha llevado prácticamente y lo que hemos estado mirando del Perú, todo lo que ha pasado allá. Entre los años, pónganle mucho cuidado a esta historia del Perú, porque lo que está sucediendo acá va a suceder en Colombia. Pónganle mucho cuidado. El que no conoce la historia la repite. Aquí hubo una vez una historia en Colombia acerca de los partidos políticos entre liberales y conservadores y se llegaron a matar entre ellos. Si no se pone tate quieto a lo que estamos viendo hoy en día, la historia va a ser entre derechas e izquierda. El inicio de la República del Perú está marcado por la instalación del primer Congreso Constituyente del Perú en 1822. Las primeras décadas de la República se caracterizaron por el predominio del militarismo en la escena política. Ya eso lo había leído. Entre los años 1840 y 1860, lo otro fue en 1822, ahora vamos en el año 1840 y 1860, se produjo el boom guanero que supo capitalizar el presidente Ramón Castilla, iniciando la modernización del Estado y las grandes obras políticas luego de una victoriosa guerra con España 1865-1866. Sobrevino una severa crisis económica que derivó en el desarme de la nación, que fue aprovechada por Chile para desatar la Guerra del Pacífico, 1879-1883, en su ambición por apoderarse de las riquezas guaneras y salitreras del sur del Perú. Esta guerra ha sido la mayor catástrofe bélica que ha sufrido el Perú a lo largo de su historia republicana. ¡Qué hermosura! Sinceramente, no hay como profundizar en la historia de los países para saber cómo fue su vida, cómo salieron adelante. Finalizada la guerra con Chile, empezó la reconstrucción nacional, resurgiendo el militarismo en la vida política hasta 1895, cuando tras el triunfo de la revolución de Nicolás de Pierola, se inició una etapa de predominancia civil llamada la República Aristocrática 1895-1919. Esta etapa se caracterizó por el predominio del capitalismo inglés y el impulso a las exportaciones agroindustriales, azúcar, algodón y a la extracción del caucho. Mire que yo me acuerdo que hace muchos años yo fui a unos terrenos por el Cesar. Yo estudié en una escuela agropecuaria y salíamos. Habían unas extensiones de algodón maravillosas en esa época. Les estoy hablando del año 78, 80. Ya hoy en día no he encontrado extensiones de algodón. Todo esto de algodón, todo eso lo acabó la traída desde China, toda esa mercancía que llegó por contrabando en una época en el país, en donde acabaron con Coltejer. Por ahí hay algunas empresas que están sobreviviendo porque hacen calidad. Es que la calidad vale, pero la cultura de lo fácil, la cultura de lo barato, es lo peor que puede tener en la mente una persona. Cuando uno realmente quiere algo bueno, se esfuerza por tenerlo, no por tener lo más malo. Uno tiene que obtener lo mejor en la vida. Y todo eso es un cambio de mentalidad. Vendían camisetas a 3 por 10.000 pesos, pero esas camisetas les echaban límpido o algo y se podrían, se rasgaban fácilmente. No hay como tener algo bueno. Yo cuando joven, mi mentalidad era comprar lo mejor, compraba camisetas de las mejores marcas en Colombia. Me acuerdo de una marca Jack, muy buena,
esas marcas de punto 5, algo así, de medias, muy buena. Pantalones de calidad, también ropa de calidad. Lo invito a usted que está escuchando este video para que siempre compre algo de calidad y eso lo va a transmitir usted a sus hijos. Y la extracción del caucho. Otro caudillo civil, Augusto Leguía, inicia la etapa conocida como el oncenio 1919-1930. El gobierno de Leguía, tachado de dictatorial y corrupto y de estar sometido a los intereses de los Estados Unidos, tuvo sin embargo la virtud de emprender la modernización del país y de resolver los litigios territoriales con Colombia y Chile. El litigio con Ecuador se solucionó tras la guerra del 41 y la firma del Protocolo del Río de Janeiro en 1942. Luego del oncenio sobrevino una etapa de crisis política, social y económica caracterizada por gobiernos militares y civiles que se intercalaron a lo largo de 50 años. Surgieron nuevos partidos como el APRA y el Partido Comunista Peruano que centraron sus reclamos en el cambio de las estructuras socioeconómicas. El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada de 1968 a 1980 fue un intento de cambiar los viejos moldes de la sociedad peruana y en muchos sentidos lo logró. No obstante, fracasó en el aspecto económico. Los gobiernos populistas de la década de 1980, Fernando Belaúnde Terry y Alan García, no hicieron sino agravar la crisis económica y no supieron contener el embate del terrorismo de extrema izquierda. El gobierno de Alberto Fujimori, 1990, año 2000, afrontó la crítica situación orientando a la economía del país al neoliberalismo y derrotando al terrorismo, aunque cayendo en el autoritarismo y la corrupción. A partir de 2001 se inició un nuevo periodo de continuidad democrática que se caracteriza por ser políticamente inestable. Bueno, les voy a comentar algo acerca de este gobierno de Alberto Fujimori, también de Alan García, pero quiero hablar algo acerca de Fujimori. Cuando yo vi a ese personaje para lanzarse a la presidencia, dije lo mejor que va a tener Perú, una mentalidad diferente, de origen japonés, va a ser distinto. Pero me equivoqué por las malas amistades que ese caballero tenía, es lo que lo llevó a lo que hoy en día está. Hay que saber y hay que aprender a seleccionar en la vida las amistades. Usted que está escuchando este video, algo quiero dejarle en mente. Es preferible estar solo a estar mal acompañado. En todos los aspectos, mírelo muy bien usted. Vamos a hablar acerca de la división tradicional. Tradicionalmente la historia del Perú ha sido dividida de la siguiente manera. Nos vamos a ir a media horita. Quiero terminar este tema que está muy interesante, me gusta demasiado. Espero que usted también esté pendiente y desee acompañarme a terminar este tema. Primero, época prehispánica. Es el periodo más largo de la historia peruana, ya que abarca desde la llegada del primer habitante hacia 11.000 a.C. hasta la conquista española en el año 532. Se subdivide en dos etapas. Esa época prehispánica. En una época preincaica, que abarca las culturas que empiezan con la civilización Caral hacia el 3200 a.C., luego se desarrollan diversas culturas como Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tiwanaco, Guarí, Chancay. Lo que estoy haciendo ya lo leímos, pero lo estamos resumiendo. Época incaica. Se extiende desde el siglo XIII hasta inicios del siglo XVI, tiempo en el que se desarrolló la cultura inca, aunque la expansión inca por el área andina empieza en 1438. Luego tenemos la conquista. Se inicia con el descubrimiento del Tahuantinsuyo por parte de los españoles y el subsiguiente proceso de conquista que se extiende de 1532 a 1572. Luego viene la época del virreinato. Empieza con el establecimiento del gobierno virreinario en 1542 y finaliza en 1824 con la derrota del ejército realista en Ayacucho. Ya más adelante vamos a hablar acerca de esa batalla de Ayacucho. Independencia.
proceso iniciado a inicios del siglo XIX con la rebelión de Tacna, representa la época en la que se lucha por conseguir la independencia con respecto a España y se extiende hasta 1824. Época republicana. Se inicia en 1821 con la fundación de la República Peruana en paralelo con la lucha por la independencia que solo se consolida en 1826, dura hasta la actualidad. La época republicana. El periodo lítico andino. La etapa más extensa de la historia peruana es la que precede a la conquista española del siglo XVI. Las evidencias más antiguas de seres humanos en el Perú permiten suponer que el hombre llegó hace 13.000 años procedente de otros continentes a finales de la última edad glacial en el Pleistoceno, para ser exactos. Los primeros antiguos humanos organizados en bandas y clanes eran cazadores y recolectores. La caza de camélidos suramericanos en las zonas altas andinas, especialmente guanacos, y la pesca y recolección de mariscos en la costa del Océano Pacífico, aprovechando la riqueza biológica de la corriente de Humboldt, fueron sus principales actividades económicas. También elaboradas herramientas de piedra tallada. Los vestigios más importantes de esa época han sido hallados en los siguientes yacimientos: El Guitarrero, Piquimachay, Fase Ayacucho, Chivateros, Jaicuamachay 1, Paiján, Toquepala, Tres Ventanas, Lauricocha. Bueno, entonces esto es muy extenso, es demasiado largo. Ya les hablé acerca de las varias épocas, pero más adelante vamos a realizar una segunda emisión, un segundo video con otras monedas diferentes que yo tenga para poderles mostrar a ustedes acerca de la historia de el Perú. Voy a hablarles algo así rapidito para tener un contexto acerca de esto, del Perú. De lo que les hablé para aquellos que les interesa la historia. La cronología. Voy a hacerles unos 4 o 3 minutos de la cronología. La época prehispánica, 11.000 a.C. hasta el año 1532. El lítico va del 11.000 a.C. al 8.000 a.C. Arcaico temprano, 8.000 a 3.500 a.C. Arcaico tardío, Caral, 3.500 a 1.800 a.C. Horizonte temprano o formativo, Chavín, 1.800 al 200 a.C. Intermedio temprano, culturas regionales, 200 a.C. al menos 600. Horizonte medio, imperio, Guarí, 600 al 1000. Intermedio tardío, estados regionales tardíos, del 1000 a 1450. Y horizonte tardío, imperio incaico, 1450 a 1532. Luego de esto viene lo que es la etapa de la conquista. Son otros periodos que vamos a mirar, que va del 1532 a 1572. Después viene el virreinato de 1532 a 1824. Luego la independencia de 1780 a 1824 y la república de 1821 hasta la actualidad. Inicio de la república 1821-1836. Confederación Perú-Boliviana 1836-1839. Restauración y anarquía militar 1839-1845. Prosperidad falaz, era del guano 1845-1866. La crisis económica internacional 1866-1883. La reconstrucción nacional 1884-1895. La república aristocrática 1895-1919. El oncenio de herejía 1919-1930. Gobiernos militares 1930-1939. Las democracias endebles 1939-1948. Ochenio de Manuel Odría
1948-1956. Reformismo civil moderado, 1956-1968. Reformismo militar radical, 1968-1980. Época del terrorismo y Fujimorato, 1980-2000. Época actual, 2000. Bueno, historia del constitucionalismo peruano, historia económica del Perú. Dejemos hasta acá. Más adelante vamos a continuar después con una segunda emisión de la vida, de la historia del Perú, que realmente nunca la había leído, me gustó y está muy interesante y vamos a aprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque es que trae demasiado. Es un contenido inmenso. División tradicional, periodo lítico, periodo arcaico temprano, el antiguo Perú, conquista española, virreinato, independencia, la República del siglo XIX, la República del siglo XX, la República del siglo XXI. Muchas referencias, mucha información he encontrado acá en esto, leyendo la historia del Perú. Muy fascinante, es verdaderamente interesante todo lo que se puede mirar del Perú. Es que es demasiada la cultura. Mire esa parte, historia del Perú, contenidos relacionados con el Perú, la historia del Perú que estuvimos hablando, anexos, cronología del Perú, las civilizaciones andinas, la época preincaica, el imperio incaico, la conquista del Toantisuyú, el virreinato del Perú, la historia del virreinato del Perú, la independencia del Perú, la historia republicana del Perú, la Confederación Perú-Boliviana, la era del guano, la guerra del Pacífico, el oncenio de Lejía, gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Es demasiada información muy importante. La independencia del Perú, es demasiado. Los gobiernos revolucionarios, la época del terrorismo, la historia económica del Perú, el anexo del Perú en los mapas históricos. O sea, realmente es mucho en tan poco tiempo. Mire lo que hemos hablado acerca del Perú y llevamos 27 minutos, 28 minutos nada más. Pero lo invito para que usted también investigue y miremos esta historia tan fascinante. Es que es impresionante. Saber del Perú acá en América es necesario para los países que conozcan esta historia del Perú. Igual que la historia azteca de México, también hay que estudiarla. Y ese va a ser mi próximo video de México. Tengo demasiadas monedas de México y lo voy a hacer. Gracias por acompañarme, hombre, gracias por tener la paciencia. A mí me toca investigar, me toca buscar información para poderles llevar a ustedes. No es fácil. Con los equipos que tengo, me toca moverme para un lado, para el otro, mientras consigo unos equipos mejores, de mayor resolución. Pero hago todo lo posible por llevarle a ustedes algo interesante, algo diferente. El Señor Jesucristo les bendiga. Realmente ustedes son parte de mi vida. Dios los bendiga.